calentamiento global tiene consecuencias serias también para la flora y la fauna marina, para las sociedades y las economías enteras en este particular. Nos vamos a acercar a lo que está ocurriendo en el ecosistema marino de América Latina y el Caribe a través de las investigaciones que realiza la organización World Wildlife Fund en lo que es la población de tortugas marinas. Carlos Drus es el coordinador justamente del programa marino y de especies para América Latina y el Caribe en esta organización. Él nos acompaña desde Washington. Carlos, un gusto saludarte, bienvenido. Un gusto, Gabriela, muchas gracias. Hablemos primero de lo general y luego nos vamos a lo particular. El efecto del cambio climático sobre, por ejemplo, las corrientes marinas. Mira, el año 2005 también fue el año de las máximas temperaturas en toda la cuenca del Caribe en las aguas, y el cambio en temperatura conlleva cambios en salinidad y todo abarca entonces cambios en corrientes marinas. Se cambia su velocidad y puede que hasta se cambie su dirección. Imaginémonos que estamos comiendo langosta en el Gran Caribe, las langostas adultas, pero que las larvas realmente provienen de Brasil. Entonces, montados sobre esta corriente marina, llegan todos estos pequeños animalitos a crecer en el Caribe, y todo esto se puede ver modificado seriamente en la medida en que aumente la temperatura. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería entonces el medio de subsistencia o de vida, de ingresos de poblaciones pesqueras, ¿no? Es correcto, también el arrecife coralino, que en el año 2005 precisamente mostró grandes niveles de blanqueamiento, con niveles hasta del 78% en algunos puntos del Caribe. Estos ecosistemas sostienen la pesquería de muchas de las comunidades de las islas caribeñas. También ahí vemos entonces medios de vida seriamente comprometidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las especies de peces? Pienso en algunas que están en peligro de extinción, Carlos. Bueno, va a verse el agua al calentarse con menos oxígeno, con menos nutrientes, va a comprometer la reproducción de estas especies. Algunas van a empezar a migrar hacia el norte, otras hacia el sur, buscando mantener su zona de confort, su zona de aguas relativamente templadas. Entonces se van a salir tal vez de las zonas típicas de pesca de varias de las comunidades, moviéndose hacia otras. Justamente les decía yo a nuestros televidentes, vamos a hablar contigo de este proyecto, de esta investigación que realizan en lo que es la población de tortugas marinas. ¿Por qué las tortugas y de qué se trata? Las tortugas marinas son reptiles, y lo interesante es que la temperatura de incubación de los huevos determina su sexo. Entonces nos preocupa que el calentamiento global empiece a desviar las tasas de sexo. A partir de 29 grados tienes más hembras que machos, a partir de 32 grados solamente hembras, y a partir de 34 grados todos los huevos se cocinan. Entonces es muy dramático ver como, por ejemplo, en Cabo Cañaveral ya más del 90% de las crías de tortugas son solamente hembras. Tenemos grandes evidencias entonces de que en la Florida tenemos un déficit de machos. Estos están naciendo en Carolina del Norte, en zonas un poquito más frías. Y nos hace un llamado muy evidente a analizar en varias playas, y es lo que está haciendo World Wildlife Fund desde Belice hasta Costa Rica, a Panamá y tal vez incluyendo las Guyanas, analizar en qué está la temperatura de incubación, qué podemos hacer al respecto para que se sigan produciendo tanto machos como hembras. Ese es uno de los aspectos. Importante, porque además esta es una especie que en la que se ha invertido mucho para preservar, y lo charlábamos en preparación de esta entrevista, Carlos. Llevamos prácticamente 40 años de inversiones, tanto de gobiernos como de organizaciones de conservación, tratando de nivelar los niveles de estas especies y que se recuperen. Y ya tenemos buenas señales de que lo estamos logrando. En Escobilla, en México, por ejemplo, hay una gran recuperación de la tortuga golfina. También vemos en Tortuguero, en Costa Rica, como la tortuga verde comienza a repuntar con paso sostenido. Pero toda esa inversión puede ser totalmente en vano a la luz de los impactos del cambio climático, que no solo la temperatura, sino también el aumento del nivel del mar, que compromete las playas. ¿Y qué hay, por ejemplo, de aquellas poblaciones que se encuentran más cerca del mar? Hablábamos también de este aumento en lo que es el nivel del agua, o de las aguas. Sí, en la medida en que aumenta el nivel del mar, las playas comienzan a migrar hacia atrás, siempre que tengan hacia dónde ir, porque lo que tenemos a veces es carreteras o una fila de hoteles o vivienda. En ese caso, esas playas ya están condenadas a desaparecer, y con ello los sitios de anidación de las tortugas. En Bonaire hay un estudio de Marianne Fish que muestra que con medio metro de aumento del nivel del mar se pierden más de una tercera parte de las playas de Bonaire. ¿En qué etapa de este proyecto, o cuáles son las etapas de este estudio, el tiempo en el que se va a realizar? Y te dejaría el minuto que nos queda para algunas recomendaciones, si tienes, para los consumidores o turistas o viajeros.
Bueno, tenemos básicamente 4 años enfrente de nosotros. Vamos a crear un manual para tratar de adaptar con regeneración de la vegetación costera, la situación de sombra en las playas. Es una buena promesa para que se sigan produciendo machos. Controles en el desarrollo de la zona costera desde el punto de vista turístico es de interés para los industriales, naturalmente. Uno no quiere desperdiciar su inversión cuando vea que desaparece la playa. Y lo que yo le diría a la gente es que pensemos en bajar definitivamente el consumo de energía, el consumo de electricidad, porque se genera también emisiones de CO2. Utilicemos menos el vehículo, caminemos más, montemos más en bicicleta y sembremos todos un árbol, porque al sembrar árboles fijamos carbono. Bueno, pues ya no queda duda sobre las recomendaciones, hay cosas que podemos hacer. Carlos, muchísimas gracias por esta visita y te esperamos para que nos cuentes cómo evoluciona el proyecto, ¿eh? Un gusto, Gabriela. Igualmente, Gracias. él es Carlos Drews, coordinador justamente del Programa Marino y de Especies para América Latina y el Caribe de la organización World Wildlife Fund desde Washington.